¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer la estructura del diclorometano, átomo de carbono, dos átomos de hidrógeno, dos átomos de cloro, no con el método tradicional de la estructura de Lewis, que te he enseñado en un vídeo anterior, sino que lo vamos a hacer siguiendo la teoría del enlace de valencia. Vale, ¿qué dice esta teoría? Pues que necesito electrones desapareados. Necesito electrones desapareados para todos los átomos que intervienen en la molécula. Vamos a ver entonces, a partir de la configuración electrónica, si tengo electrones desapareados o no. Conforme está, mira, el hidrógeno ya tengo un electrón desapareado, pero no se ve bien con el carbono y el cloro. Luego vamos a hacer la configuración electrónica de otra manera. Vamos a representar, voy a ponerlo por aquí a la izquierda, el carbono, su configuración electrónica, cada orbital lo voy a representar en forma de cajita. De manera que el 2s2, ese orbital S lo voy a representar como una cajita que tiene dos electrones apareados con spin contrario. De igual manera, los dos electrones que están en los orbitales P, recuerda que tengo, vamos a ponerlo aquí, tres orbitales P, tengo el orbital P sub X, vamos a ponerlo el 2P sub X, 2P sub Y y 2P sub Z, tres orbitales P. En estos tres orbitales vamos a poner dos electrones. Si seguimos la regla de Hund, pues los electrones hay que ponerlos desapareados. Ponemos el primer electrón en cualquiera del orbital P que esté vacío y el segundo electrón, en lugar de ponerlo aquí apareado, pues lo vamos a poner en un orbital que es exactamente igual que el anterior, pero que me permite tener cargas eléctricas, los electrones, en orbitales diferentes. Vale, si hago esto, tengo dos electrones desapareados, pero como puedes ver, por cada electrón desapareado puedo formar dos enlaces. Y en el diclorometano, este carbono está unido a cuatro átomos. Dos elementos diferentes, dos átomos de hidrógeno y dos átomos de cloro. Tengo cuatro enlaces. ¿Cómo es posible tener cuatro enlaces si solamente tengo dos electrones desapareados? Pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a vamos a subir un electrón, promoción de un electrón del 2s, lo vamos a subir. Si lo hacemos, tendremos lo siguiente. Vamos a coger, entonces, todos los orbitales, igual que hemos hecho antes, y promocionamos un electrón. Cogemos este electrón, uno de estos, y lo subimos. Evidentemente, para subirlo a un nivel superior, el orbital 2pz tiene más energía que el orbital 2s. Luego he de darle energía para subir este electrón y ponerlo aquí, de manera que me quede de esta manera. Claro, te preguntarás, entonces, ¿cómo es que se forma el enlace si la estabilidad de la molécula requiere una disminución de energía? Claro, porque fíjate, aquí yo solamente puedo disminuir la energía al formar dos enlaces y ahora gano, porque de poder en un principio formar dos enlaces, voy a formar cuatro. Luego me conviene promocionar este electrón. Si lo hago, tendría un 2s1, 2px1, 2pi1 y 2pz1. Evidentemente, ahora ya puedo formar cuatro enlaces. Tengo cuatro electrones desapareados, que es lo que dice la teoría del enlace de valencia. Perfecto. Pero no me sirve. No me sirve porque si dibujo aquí la estructura de Lewis del diclorometano, fíjate que en el diclorometano tengo cuatro enlaces. Y los cuatro enlaces alrededor del carbono son exactamente iguales. De hecho, esa estructura es una estructura tetraédrica. ¿Qué quiere decir que es una estructura tetraédrica? Que forman un tetraedro, que aunque así en la estructura de Lewis no está bien dibujado, en el tetraedro debería dibujar un átomo de carbono. Evidentemente solamente tengo un plano en dos dimensiones y el tetraedro tiene tres dimensiones, pero vamos a intentar. Tenemos un átomo de carbono, tenemos un hidrógeno, tenemos por la parte de atrás de la pizarra, tengo un átomo de cloro, tengo por aquí, por delante, tengo otro átomo de cloro y el último hidrógeno por delante de la pizarra. Es difícil de dibujar, pero lo que quiero que veas es que en tres dimensiones
los ángulos, cualquier ángulo de los 4 entre el carbono y cualquier átomo que lo rodea es de 109,5 grados. Como digo, es una estructura tetraédrica. Esos 109,5 grados no son 90, que es lo que yo te he dibujado aquí en la estructura de Lewis. No son 90. Es más, si yo utilizo los orbitales que tengo aquí, S, P, X, P, y PZ, claro, si utilizo esto, tendría 4 enlaces diferentes. Un enlace con un orbital S y 3 enlaces utilizando orbitales P. Claro, y acabo de decir que los 4 enlaces son exactamente iguales, pero es más, en esos enlaces, entre los dos enlaces el ángulo es de 109. Y como sabes, el ángulo que hay entre un orbital X y un orbital Y es de 90 grados, son perpendiculares. Entre un orbital Y y un orbital Z es de 90 grados, y exactamente lo mismo que entre el PX y el PZ. ¿A dónde quiero llegar? Yo no puedo usar esos orbitales. Necesito algo diferente. Y lo que voy a hacer va a ser hibridar. Voy a formar 4 orbitales diferentes. Diferentes a los del principio. Les voy a llamar orbitales híbridos. Y para formar esos orbitales híbridos, pues voy a utilizar los 4 orbitales que ya tengo. Y a estos orbitales los voy a llamar sp3. De manera que voy a utilizar un orbital S, el que tengo, y los 3 orbitales P. Estos 4 orbitales híbridos los voy a dibujar, los voy a dibujar exactamente igual, van a ser exactamente iguales. Tendré un orbital híbrido sp3 con un electrón y los demás exactamente igual. Todos con su electrón. sp3 con su electrón. Le ponemos su electrón, todos desapareados con el mismo spin. Ahí están. Estos orbitales híbridos es una función matemática. Matemáticamente tenemos un porcentaje. La cuarta parte tendría en este un 25%, sí señor, de este de aquí, un 25% que aporta el orbital S, y un 25, un 75% que aporta a esa mezcla los orbitales P, formando finalmente, como digo, 4 orbitales híbridos sp3, que son los que nosotros vamos a usar para unir con un ángulo de 109,5 grados a todo lo que tenga alrededor. A mí me da igual lo que tenga alrededor. En este caso, evidentemente, tengo hidrógeno y cloro, pero me da igual. Lo que manda es el carbono. Y el carbono, estructura tetraédrica, hibridación sp3. Recuerda, estructura tetraédrica, hibridación sp3, ángulo 109,5. Vale, ya sabemos lo que va a hacer el carbono. Luego, si sabemos qué va a hacer el carbono, vamos a ver con quién lo vamos a unir. Cada uno de los electrones desapareados del orbital sp3 lo vamos a unir con los 2 electrones desapareados del hidrógeno. Y, evidentemente, hay electrones desapareados aquí, en los 3s2, 3p5, vamos a ponerlo. Si cogemos el cloro, 3s2, 3p5, si lo dejo así no veo nada. Pero si estos electrones, con sus orbitales, los pongo de esta manera, pues los vamos a poner. Tengo por una parte la primera cajita, el primer orbital, el 3s2, en este le vamos a poner los 2 electrones apareados con spin contrario, más un medio y menos un medio. Y por último vamos a poner de nuevo los 3 orbitales P, vamos a distinguirlos, el 3px, 3pi y 3pz. Y ahora, siguiendo, igual que hemos hecho antes, la regla de Hund, pues vamos a poner los electrones, le vamos a poner 5. El primero en cualquiera de los 3 orbitales. El segundo en cualquiera de los 2 que me quedan. Voy a haberlo puesto aquí, pero son iguales. Lo pongo aquí. El tercero ahora no tengo duda. Ahora el tercero lo pongo aquí. Vamos a poner 5. El siguiente ahora lo pongo en el primer orbital y lo pongo apareado. Y el siguiente lo pongo en el segundo orbital y también lo tengo apareado. ¿Cuántos electrones tengo desapareados? Míralo. Tengo 1. Luego, entonces, ¿qué necesito?
Pues mira, tengo 1, 2, 3 y 4 electrones desapareados en el carbono. Luego el carbono puede formar 4 enlaces. Cada hidrógeno tiene un electrón desapareado. Como tengo 2 hidrógenos, pues los 2 enlaces. Y cada cloro proporciona un electrón desapareado. Como tengo 2 cloros, pues otros 2 enlaces. Vamos a ponerlo todo junto. Vale, lo ponemos todo junto. Tenemos entonces, vamos a poner en el centro el carbono. Si ponemos en el centro el carbono, recuerda que el carbono era 2s2, 2p2, pero hemos hecho una modificación. Hemos promocionado un electrón y lo hemos hibridado. Por lo tanto, tengo 4 electrones desapareados en orbitales diferentes. Pero los orbitales diferentes le hemos llamado sp3. Vamos a dibujarlos. Dibujamos el primer orbital, segundo orbital, tercer orbital y cuarto orbital. En cada orbital, su electrón. Hemos desapareado los 4. 1, 2, 3 y 4. Cada uno de estos le hemos llamado el orbital sp3, formado por la combinación de un orbital s y 3 orbitales p. Para representar que en ese orbital tengo un electrón, le ponemos un paréntesis y un 1 en la parte superior. Lo mismo para los otros 3. sp3, 1, sp3, 1 y en el último sp3, 1. Perfecto, sus 4 electrones desapareados. ¿Qué más? Tengo 2 hidrógenos. Pues los ponemos. ¿Dónde los ponemos? Pues mira, vamos a poner aquí el primer hidrógeno. Y el hidrógeno es 1s1, un orbital s con un electrón. Pues podría poner el primero aquí. Ahí le ponemos, vamos a coger un boli diferente, aquí. Ponemos, evidentemente con spin contrario, el 1s1. Este sería el 1s1 para el primer hidrógeno. Para el segundo hidrógeno lo ponemos un poquito más abajo y lo voy a poner en la vertical del segundo, aquí el 1s1, del segundo orbital sp3. Lo pongo aquí abajo. ¿A dónde quiero llegar? Según la teoría del enlace de valencia, para que se forme el enlace necesito que cada átomo ponga a su disposición un electrón que esté en un orbital y ese electrón esté desapareado. ¿Lo tengo? Aquí tengo un enlace, la posibilidad de hacer el primer enlace, un enlace por solapamiento frontal entre un orbital sp3 y un orbital s. Eso es un enlace sigma. Exactamente igual a este de aquí. ¿Entre quién? El otro orbital sp3 del carbono y el orbital s con un electrón del hidrógeno. Siguiente, enlace sigma. ¿Qué me queda? Pues me quedan los 2 cloros. Cada uno de los cloros, lo voy a poner aquí abajo, era 2s2, 2p5. Y los cloros, si lo recuerdas, tenía, lo vamos a poner así, vamos a poner aquí rápidamente para recordártelo, tenía 2 apareados y tenía uno solo desapareado. ¿Vale? Entonces, como solamente tengo un electrón desapareado, este electrón desapareado lo necesito aquí y aquí. Vamos a ponerlo primero. Vamos a poner primero el desapareado. Primer cloro, lo pongo aquí abajo, y segundo cloro. Vale, este electrón desapareado en un orbital 3p lo necesito en la vertical de uno de los orbitales sp3. Luego lo voy a poner aquí hacia abajo. Este sería 3p1 del cloro. Y para el otro cloro, su electrón desapareado lo vamos a poner aquí abajo, su correspondiente orbital, orbital 3p con un electrón, y lo pongo desapareado, evidentemente, con spin contrario. Y hacemos los enlaces. Ahí tendré el primer enlace entre orbital sp3 del carbono y orbital 3p del cloro. Esto es un enlace sigma. Y el otro exactamente igual. Aquí tengo, vamos a
juntarlo, el siguiente enlace sigma, entre el último orbital sp3 y el orbital 3p del cloro. Claro, no hemos acabado, porque yo he representado los electrones desapareados del cloro, pero el cloro tiene 1, 2 y 3 orbitales que están llenos. Recuerda que la estructura de Lewis era la siguiente, esta te lo recuerdo. Tengo un átomo de cloro unido a dos átomos de hidrógeno, son los dos primeros enlaces que yo he hecho, los enlaces sigma y sigma. Ahora he hecho los dos enlaces sigma con los átomos de cloro, pero los átomos de cloro tienen electrones desapareados, cada uno de ellos tiene 1, 2 y 3 pares solitarios. Estos pares que no están formando parte del enlace los tengo que representar aquí. ¿Dónde están? 1, 2 y 3 pares solitarios. Luego en cada uno de los cloros, ahora donde no me moleste, pues le pongo 1, 2, y le vamos a poner el último por aquí, los pares solitarios. El primer par solitario, segundo par solitario y tercer par solitario, y para el otro cloro lo mismo. Donde no me moleste, porque lo primero que he hecho ha sido formar los enlaces. Un par, segundo par solitario y tercer par solitario. Donde estos pares solitarios serían estos dos de aquí, serían un 3s2, un 3s2. Estos serían un 3p, formando enlace con un electrón solitario, un electrón desapareado, y este de aquí sería un 3p con dos electrones, y por último este también sería un 3p con dos electrones. De manera que esto último que he puesto es lo que sabíamos ya que era la estructura de Lewis, donde el cloro necesitaba los tres pares solitarios. ¿Vale? Pues esto es la forma de trabajar usando la teoría del enlace de valencia, donde hemos usado varias cosas. Recuerda que antes en el carbono hemos usado una hibridación sp3 y hemos comentado las razones. Cualquier duda, aquí en los comentarios. Al lío.